Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan en nuestras páginas oficiales de www.ibicla.org y también allí en la Escuela Bíblica Claretiana en YouTube. Por favor, regístrense, apóyenos nuestro ministerio. También esta homilía llega a Radio Claret América y usted también por allí puede escuchar la buena noticia. Ya estamos en el segundo domingo del 2023. ¿Cómo van sus planes? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo van sus propósitos de vida? Espero que entre los propósitos de vida es estar en paz, tener una actitud positiva ante los retos que estamos pasando, creer de que Dios nos va acompañando, de que Dios humanizado, Dios niño, Dios bebé, Dios pequeño, Dios vulnerable, sigue moviendo nuestra historia, nuestra vida. Hermanos y hermanas, hoy vamos a tener una fiesta muy bonita, bueno, por lo menos para la gente que recuerda, no sé si en otras partes de Latinoamérica, el Día de los Reyes Magos. Ese era un día muy bonito porque, bueno, también en algunas ocasiones triste, ¿verdad? Porque a uno no le traían nada, aunque se portara bien. En México hay la costumbre de que el día 5 por la noche se deje el zapato enfrente de la casa o del cuarto y por la noche llegan los Reyes Magos y al otro día ya amanece el regalito, ¿verdad? Y pues había veces que uno ponía el zapato y el zapato se quedaba igual, nada más con más frío, más fresco, más ventilado. Y desde allí me di cuenta que a veces los magos no deberían de ser tan injustos, ¿verdad? Porque uno se portaba bien y en cambio a las personas que no se portaban bien les traían cosas. Bueno, así es la vida. Esta fiesta es una fiesta que de verdad ha quedado en la imaginación. Fíjense que hasta la ha quedado dentro de la liturgia. Es una fiesta que rápido despertó la imaginación de la gente por los personajes y lamentablemente también esta fiesta pues se ha llegado a distorsionar. Vamos a entrar un poquito a escuchar el Evangelio que es de Mateo 1:12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciendo: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarles hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra de Dios.
Hermanos y hermanas, como les decía, esta fiesta de la Epifanía o de la manifestación se ha quedado dentro de nuestra memoria y también ha sido retrabajada. Mateo de verdad que fue un genio al llamar la atención de su auditorio, de su audiencia, de su comunidad, para decirles: Dios no nos abandona. Si ustedes están pensando de que vivimos situaciones de guerra, de violencia, probablemente Mateo escribe para una comunidad separada de, a lo mejor, de la raíz, desplazada más bien que separada, desplazada por la guerra que se está viviendo en torno a Palestina. Probablemente se moverían para el norte, para Siria, es muy probable, o Antioquía, ¿verdad? Toda esta parte de ahora actualmente Turquía. No sabemos, pero bueno, estamos preparando un curso y ya les digo desde ahorita, la próxima semana va a salir la publicación, o a lo mejor en la semana, acerca de un curso sobre el Evangelio de Mateo, para que se inscriban y comprendan mejor todas estas palabras que yo trato de compartirles. Entonces, esta comunidad se sentía, bueno, signos de muerte. Jesús ha muerto, se siente el vacío, la desolación, hay tristeza, se sienten huérfanos, y como que Mateo artísticamente les da una probadita para decir: no, esto que están viviendo es una oportunidad que ustedes tienen de llevar el mensaje hasta los confines del mundo, para que en su nombre de Jesús se predique a todas las naciones, a todas las culturas, y todas las culturas puedan reconocer a Dios en su vida, puedan venir a adorarle del norte, del sur, del este y del oriente, de todos lugares. Y bueno, retrabajó esta historia de los magos, ¿verdad? Yo por ahí también tengo una clase que lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, donde va a estar basada esta homilía un poquito. Entonces, la finalidad con esta historia de Mateo es incluir a toda la gente. Recuerden que estas historias se escriben ya después que sucedió todos los eventos, ¿verdad? Entonces el Evangelio de Mateo probablemente datado después de la destrucción del templo, año 80 más o menos, y la idea es animar a su comunidad y ver cómo la comunidad va a ser partícipe en la misión universal, pero para eso se tiene que abrir, porque esa comunidad venía de un trasfondo judío, de la ley. Estaban pensando: bueno, ¿cómo es que Dios nos abandonó? Nosotros cumplimos la ley. Y ahora tiene que esta comunidad aprender a decir: Dios tiene otros planes. Dios ya no solamente va a ser para el pueblo de Israel. Ahora este es un Dios universal, que se van a cumplir las profecías también, ¿verdad? Y bueno, y como nos dejaron con ganas de saber más, porque fíjense ustedes, en la narrativa, en el Evangelio, no se dice que sean reyes. No se dice tampoco que sean 3. Y mucho menos se dan los nombres, ¿verdad? Y mucho menos se dan los animales en que llegaron. Pero en cambio, en nuestra tradición, bueno, ya le ponemos 3, les llamamos que son Melchor, Gaspar y Baltasar, que si el caballo, que si el camello, que si el elefante, que si representan aquí, que si representan acá, y nos gustaría saber más de ellos. Bueno, pues no somos los únicos. En el siglo II hubo muchos evangelios que también trataron de llenar esos vacíos, los evangelios apócrifos, y es increíble cómo esta historia de los sabios de Oriente cautivó también a nuestros hermanos. Entonces, esta historia de los sabios de Oriente muy probablemente fue añadido por el autor a quien nosotros llamamos Mateo, y fue lo último que se escribió. ¿En qué nos basamos para decir esto? Porque es interesante que después, en toda la narrativa, ya no aparezcan la figura de los magos. Entonces, como que ya Mateo tenía toda su narración, todo el acontecimiento de Jesús, todo lo que hizo, y al final, para reafirmar la universalidad para todas las naciones, pues nos contó esta historia bonita, también le ayudaba a decir de dónde vienen los orígenes del Mesías, ¿verdad? Entonces, todos los capítulos primero de la infancia narrativa muy probablemente fueron los que se escribieron después. Recuerden que los evangelios no estaban tratando de escribir
autobiografías en el sentido literal e histórico como entendemos nosotros. Los evangelios transmiten verdades de fe y solamente nos cuentan las historias que puedan ayudar a mantener en la fe a la comunidad. Lo más importante de todas estas hipótesis es de que Dios no abandona a su pueblo, de que Dios abre su misión para toda la gente. ¿Verdad que esto es motivo de alegría, hermano y hermana, de que digamos, todos y todas pueden venir, postrarse, ofrecer lo que tú tienes? ¿Qué le estás ofreciendo en este año nuevo al Dios grande? Descubres la presencia de Dios, a lo mejor ya no por medio de la estrella, a lo mejor ahora por medio de retiros, de alguna palabra de algún hermano, de algún amigo, que te acerque a ser mejor, a descubrir tu valor de postrarte ante tu Dios. Buscas a Cristo como lo buscaron estas personas. Y una vez que lo encuentras, ¿qué haces con ese Cristo? ¿Cómo evangelizas? ¿Cómo lo anuncias? También hay que irse por otros caminos, porque este mensaje sigue siendo un mensaje de muerte. Entonces, muy probablemente estos magos tampoco sea una buena traducción. O deberíamos de preguntarnos qué o cómo entiende Mateo la palabra magia o magos. En el mundo bíblico esa gente no tenía buena reputación, aunque practicaran la magia blanca o la magia negra. Algunas personas creían que los que se dedican a esas prácticas pertenecerían a algún culto, a alguna ciencia oculta, o serían personas que interpretaban sueños, visiones, astrólogos charlatanes o embabucadores. La verdad que no tenían muy buena reputación. Según Filón de Alejandría, los magos serían hombres respetables, sacerdotes del zoroastrismo, la religión de Irán, de Persia, hombres religiosos y científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía y su repercusión en la vida de los hombres, la astrología en el buen sentido. Estas serían las personas, yo creo que estos eran las personas que venían. Gente sabia, porque recuerden que estaban fascinados con las estrellas, con los astros. Tenían conocimientos muy avanzados. Y además la gente creía que cuando uno nacía con una estrella. Cuando iban a ser un héroe, un guerrillero, un dios o un semidios, algo acontecía en el firmamento. Se movía un planeta más, cambiaba de posición, una estrella alumbraba más, Venus aparecía más pronto. Bueno, por eso es que esta gente estaba asociada a sueños, estrellas, destino, nacimientos, todo es un mundo simbólico, ¿verdad? Y de acuerdo a la estrella que la persona tenía, pues ese iba a ser su destino. Todo el mundo sabe esto, ¿verdad? Que hay personas que nacen con estrella y hay personas estrelladas que parece que nada nos va bien. Hay una canción preciosa, yo se las recomiendo de verdad, pero en voz de Montserrat Caballé. Hay que estar dando también aquí tips de cultura, que se llama El día que nací yo. Y la estrofa dice, el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Donde quiera que voy, qué mala estrella me guía. Montserrat Caballé con su voz tan preciosa, tan bella, la Montserrat Caballé. Bueno, ya para los mexicanos, ¿verdad? Hay una canción de José Alfredo Jiménez, El mal estrella, no recuerdo, pero creo que también habla de la estrella y su destino. Y bueno, los horóscopos también van en esa línea. Entonces, por eso es que estos personajes rápido llamaron la atención a la comunidad. Pero no podemos quedarnos con estos personajes, o con esas ideas. Tenemos que ir, ¿qué es lo que Mateo nos está tratando de decir, no?
Muy probablemente entonces Mateo, cuando utiliza el término de magia, no lo está empleando con este sentido, porque primeramente la magia estaba prohibida y los magos tenían muy mala reputación. Desde el punto de vista romano, el emperador había expulsado a todos los hechiceros, a todos los magos en su imperio. Bueno, por lo menos eso narran los Tácito, parece que es el que dice esto. Y por otro lado, desde el punto de vista bíblico, la magia está prohibida. Así que si usted anda consultando a los muertos, a los adivinos, a la bola de cristal, a las cartománticas o a las mánticas, personas que leen la mano, tenga cuidado porque está prohibido en la Biblia. Pero si de verdad quiere ver usted su destino, busque a Cristo Jesús, acérquese al bebé, póstrese ante él y va a comprobar cómo ahí está su destino, ahí está su vida. Dice que estos magos, entre comillas, vienen de Oriente, pero ¿de dónde? Oriente es una extensión grandísima. El texto no lo dice, pero se sobreentiende que si son magos y así amaban a los sacerdotes persas, es lógico que se creyeran que venían desde Persia. Es la primera hipótesis. Estudiosos han propuesto que los magos procedían de Babilonia, es decir, del actual Irak, ya que entre los babilonios, llamados también caldeos, había, desde los albores de la era histórica, un gran interés por la astronomía y la astrología. Así que personas creen, la primera hipótesis es de que venían de Persia. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolló bastante bien la astrología. Finalmente, apoyándose en los regalos que traen los magos, otros biblistas, viendo lo que le ofrecen oro, incienso y mirra, algunos biblistas han pensado que estos magos procedían de Arabia. Oro e incienso son los regalos que según Isaías 66 y el Salmo 72:15 van a traer los pueblos orientales a Jerusalén en tiempos mesiánicos, como regalo al rey y alabanza a Dios de Israel, desde Madián y Sabá, regiones ambas de Arabia, del noroeste y suroeste respectivamente. Así que probablemente Mateo, que conoce muy bien la cultura bíblica, van a decir estos sabios, estos biblistas, que probablemente de donde vienen no sea Persia, sino sea la región de Arabia, y así hacen cumplir la profecía de Isaías y al Salmo 72, que los reyes te traigan tributo, que te brinden sus dones, ¿verdad? Pero también el Oriente es simbólico en general. Había un dicho que decía ex oriente lux, de Oriente viene la luz, que se dice al dicho que atribuyen la venida de un Salvador precisamente desde la región donde sale el sol. Ahora bien, históricamente existieron los magos. Podemos fundamentarlos históricamente y la verdad es que tenemos muchos problemas para poder entenderlo. No se creen, hay desde el punto de vista del texto bíblico podemos encontrar ciertas incoherencias. Fíjense, por ejemplo, una estrella que sale por oriente, aparece sobre Jerusalén, que gira al sur hacia Belén, donde se detuvo sobre una casa, habría constituido un fenómeno celestial sin paralelo en la historia astronómica. Sin embargo, no la registran las crónicas de entonces. Y es que si tú le pones atención solamente a la estrella que sale de aquí, de Oriente, que va a Jerusalén, que gira hacia el sur, hacia Belén, que se detiene sobre una casa, ¿por qué nadie nos cuenta de esta estrella?
Ahora que si usted quiere creer en la estrella, pues usted crea, usted es libre de creer. Yo solamente le estoy poniendo todas los problemas en que uno va a entender, ¿verdad? O a entrar. La narración del modo como Herodes reúne amigablemente, fíjense, Herodes, que reúne amigablemente a los sumos sacerdotes y escribas, pues parece ignorar la encarnizada oposición que existía entre el rey y los sacerdotes y que el Sanedrín no estaba a su disposición. A Herodes no lo querían y mucho menos estas personas eran sus enemigos. Entonces, decir que los juntó como si van a ver, los voy a consultar, bueno. Y la otra cosa, si Herodes mandó matar a medio mundo de su familia porque tenía miedo de que le quitaran, solamente por sospechas de que le quitaran el trono, se aparece gente de otro país preguntando por un rey y Herodes ni siquiera hace esfuerzo de seguirlo él. ¿Qué le costaba mandar a alguien de su escolta a seguir a los magos por 8 kilómetros desde Jerusalén a Belén, ¿verdad? Además, después lo que viene enseguida, la muerte de los inocentes, pues realmente tampoco tiene un sentido, ¿verdad? Porque la de los niños tampoco se registra. Hay varias hipótesis sobre la estrella. Algunas personas creen que era una supernova que coincidió con el nacimiento de Jesús. Es una estrella gigantesca, mucho mayor que el Sol, que hace millones de años explotó al final de su existencia y produjo una luz inmensa que tras miles de años de viaje vemos nosotros en nuestros días. Esta fue la explicación de la estrella de Belén del famoso astrónomo Kepler en el siglo XVII. Lamentablemente, esta explicación solucionaría nuestro problema de la estrella, pero no hay registro de ninguna supernova que indique semejante fenómeno y que pueda comprobar verdaderamente que había una supernova justamente en el nacimiento de Jesús. Otras personas creen que apareció un cometa. Según los registros chinos que se conservan hasta hoy en día, el cometa Halley fue visto en la Tierra entre el 12 y el 11 a.C. Y entonces muchas personas creen que se trataría de este cometa, ¿verdad? El problema también es que no coinciden las fechas. Otros investigadores piensan finalmente que el acontecimiento bien pudo ser una conjunción de las órbitas de Júpiter y Saturno que sucede cada 30 años junto con la de Marte. La unión de las tres acaece cada 257 años. Este fenómeno se menciona en textos astronómicos tan antiguos como textos cuneiformes, sumerios, acadios del segundo milenio antes de Cristo. Se han hecho cálculos y se supone que tal conjunción se dio precisamente en el año 7 a.C. y que esta pudo ser la estrella de los magos. Yo creo que vamos a poder estar haciendo hipótesis tras hipótesis y nunca vamos a tener la verdad. Lo más importante de la estrella es que para Mateo parece ser que está haciendo cumplir una profecía. La profecía de Balaam. Ustedes recuerdan ese ciclo de Balaam y de Balac, ¿verdad? Balac que manda a pedir a que Balaam maldiga al pueblo de Israel porque acaban de salir de Egipto y el pueblo de Israel por donde pasa es como una langosta, como una plaga que acaba con todo. Los prejuicios que han existido siempre contra los migrantes acaban con todo y invaden nuestros parques, hacen sus casas aquí, sus tiendas, dejan basura, son violadores. Bueno, todos estos prejuicios también ya los vivían
los pueblos vecinos de Israel. Sale Israel, ve que Balac ve que Dios está con Israel, entonces manda llamar a un profeta que se llamaba Balán, para que venga a maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Y todo está muy bien, recuerden ustedes todo, hasta que Balán tiene el sueño, Dios le dice, no te atrevas a maldecir a ese pueblo tiene mi bendición. Pero de todas maneras, parece ser que Balaam y Dios, Yahvé, permiten que Balaam salga. Y se acuerdan el episodio de la burra que ve al ángel con la espada, y bueno, la burra que retrocede y que la burra habla. Bueno, todo esto es una historia muy bonita, muy bella, muy hermosa. Los animales no hablan. Bueno, alguno que otro parece que habla. Entonces, Mateo parece ser que está más preocupado porque su comunidad entienda la profecía de Balán. Cuando Balán dijo, lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanzará la estrella de Jacob y sube el cetro de Israel. Entonces, Mateo parece ser que quiere decir con la estrella, Jesús se manifiesta plenamente, el nuevo Jacob, el nuevo Israel, pero este nuevo Israel ahora es universal. Entonces, Mateo utiliza esta profecía de Balán y se la aplica a Jesús con fines teológicos. Una alusión a la peregrinación también de Israel por el desierto. En ella una luz brillaba de noche y guiaba a Israel yendo por delante. Para Mateo, esta luz estrella guía ahora ya no a un Israel infiel al Mesías, o lo trae al Mesías, sino a los paganos, a los otros pueblos, a las otras naciones. Y las profecías tan bellas y hermosas, la gente que caminaba en las tinieblas, de pronto vio una gran luz. Una luz apareció para la gente que estaba en las sombras de muerte. Vean que cuando uno sabe ya todo este contexto, entonces esta historia dice, lo que Mateo nos está tratando de decir es que Dios es fiel a su promesa, que Dios brilla para toda la humanidad. El sol nace para todos, la estrella, Jesús, luz, es luz para todo el mundo. Yo soy la luz del mundo. No falsas personas que se han adjudicado ese título, ¿verdad? O falsas iglesias que se creen la luz del mundo. Esas son idolatrías. La única persona que es luz es Cristo Jesús. Y hacia la luz y en la luz de Cristo vemos nuestra propia luz. Así que Mateo, muy judío, explicaba la presencia de creyentes gentiles en su comunidad de seguidores de Jesús por medio de las profecías del Antiguo Testamento. Y de esta manera también Mateo va a ir preparando el camino para hacer un paralelo entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. Ambos tienen nacimientos milagrosos. Ambos tienen amenazas de muerte. A Moisés la amenaza lo tiene el faraón. A Jesús la amenaza la tiene con Herodes. Entonces, Mateo va a presentar con estos simbolismos al nuevo Moisés. Entonces, hermanos y hermanas, una vez que hemos hablado de esto, ya no les voy a contar cómo es que llegaron a ser 3, cómo es que apareció el camello, el elefante, el caballo. ¿Qué más aparece? Sí, ¿verdad? Camello, elefante y caballo. Cuénteme usted qué recuerda de sus Reyes Magos. ¿Qué recuerdos le trae? Yo les he comentado cómo allí en el pueblo había una amiguita mía que era
que era la más rica del pueblo, ¿verdad? No se portaba tan bien, era un poco arrogante, y a ella le traían siempre la muñeca, la Lili Ledi. Y a uno, cuando bien le iba, le traían un puñito de dulces, ¿verdad? De unos dulces que le llamamos colaciones, que eran las más baratitas. ¿Qué regalos le puedes tú dar a tu niño Dios? Si tuvieras enfrente, si vinieras otra vez a contemplar aquella escena, guiados por la luz, guiados por el Dios de la vida, guiados en verdad, guiados en justicia, llegas por fin ante tu Dios, ante tu Salvador. ¿Qué le ofrecerías? Yo creo que hay que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, esto es lo que tengo. Hemos sido peregrinos de exilios, hemos sido peregrinos de éxodos, caminantes vamos buscando tu rostro. A veces la estrella se nos pierde, a veces tu luz no brilla tanto por nuestro pecado, por nuestro odio, por nuestro egoísmo. A veces te sentimos lejano, te sentimos extraño, a veces nos cuesta trabajo pensar de que estás en el sufrimiento. Nos cuesta trabajo entender que aún cuando la persona está falleciendo, ahí está brillando tu luz. Pero hoy estamos ante tu presencia, Señor, hoy queremos sentirte otra vez tu luz, queremos venir a ti, queremos que en tu luz nosotros descubramos también nuestra luz. Queremos reconocerte en todas las personas que te buscan, del norte, del sur, del oeste, del oriente, no importa su condición, su estilo de vida, sus creencias, no importa cómo te llamen, no importa cómo en su imaginario se acerquen a ti, lo importante que somos familia tuya. ¿Qué le ofreceríamos a este niño Dios? ¿Cómo darle las gracias a este niño Dios que siendo grande, nazca frágil, vulnerable? Entonces, si esta imagen de los magos, los sabios, significa que Mateo le está diciendo a su comunidad que hay una salvación universal para todos, porque probablemente los cristianos convencidos de que Jesús era el Mesías podían explicar a los paganos que en él se habían cumplido las expectativas de un rey universal procedente de Judea. Si en Oriente, donde había contacto con amplias colonias judías, algunos gentiles conocían la expectación mesiánica del judaísmo, cabe la posibilidad de que los cristianos la dramatizaran, es decir, crearon una historia para facilitar la aceptación del nacimiento de Jesús, para decir este Jesús ya no tiene fronteras. Y esto es lo hermoso de abrirnos a la palabra de Dios. Lo malo es cuando la gente se fanatiza. Yo por eso me he dado a la tarea de estar haciendo los TikToks, y aunque la gente me manda al infierno, tú no te puedes fanatizar por el texto bíblico. Tienes que entender qué está detrás del texto. Tienes que comenzar a estudiar, a ser un poquito más crítico. Es que así me enseñaron, es que así me conviene. Pues está bien, eso respondía para otra época, pero ahora no hay que ser perezosos, hermanos y hermanas. Hay muchos buenos cursos. Estudien la palabra de Dios, indaguen. Váyanse por otros caminos. No se queden en lo mismo, pensando de que ustedes son la verdad, de que ustedes son la luz. No. El mensaje de Jesús es universal para toda la gente, para todos los pueblos, y hay que celebrarlo como tal.
Entonces necesitamos entender y ver cómo este mensaje puede ser nuevo, puede ser actualizado. Y en vez de estar condenando a estos porque no vienen a tu iglesia, a los otros porque no tienen sacramento, a estos otros porque no viven ya con los valores que tú quieres, comienza a decir cómo está brillando la luz en esa gente. A lo mejor no brilla con la misma intensidad como tú crees que brilla en ti, pero en cada persona, en cada corazón hay una chispa divina. Está la garantía de Dios de decir, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amado, amada. Y en esa lucecita, si tú las guías, si tú las sigues, si tú escuchas verdad, si tú vives en justicia, si tú buscas vivir una vida con los valores del reino, entonces la luz está en ti, la luz brilla para ti. Pero si tú quieres más bien que la luz venga a ti, que todos se humillen y se postren, que todos hablen bien de ti, pues no, como que hemos perdido el camino, ¿verdad? Como que nos hemos ido muy lejos. Los magos, entonces, estos sabios representan a todos los gentiles, a todos los paganos que van a creer en Jesús. Y por eso el evangelio va a ser buena noticia para toda la gente. Toda la gente, los paganos, los pecadores, los impuros en el evangelio de Mateo, son los que creen. Sin embargo, los reyes, los que no quieren dejar su ley, sus tradiciones, les va a costar mucho trabajo. La adoración de hincarse, las rodillas y el ofrecimiento de los dones dan a entender que este niño es muy importante. Entonces, este niño representa una nueva humanidad. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos dice para nosotros esta nueva epifanía? ¿Qué nos dice esta manifestación de Dios? Porque esta epifanía, esta manifestación de Dios, tú no puedes decir, yo solamente voy a creer si Dios me habla así, si Dios me habla así, si yo lo siento aquí, si yo lo siento allá. ¿Cómo se manifiesta Dios? Y para entender si le preguntara yo al autor del Evangelio de Mateo, ¿cómo se manifiesta Dios después? Ok, tú ya me estás diciendo en esta historia de la Epifanía que unos magos vienen, Dios se manifestó a todas las naciones, a todas las culturas, por medio de la estrella, los llevó hacia la plenitud de la verdad que está en Cristo Jesús. Tú ya me contaste esto. Ahora, si yo tuviera aquí al autor y le dijera, ahora esta manifestación de Jesús, ¿cómo la descubrió o cómo la descubre la comunidad? Y muy probablemente Mateo me va a decir, no te compliques la vida. Esta manifestación, esta epifanía de Dios se manifiesta en los pobres, en los leprosos, en los endemoniados, en los encarcelados, en los que no tienen tierra, en los que lloran, en los que sufren. Y si yo todavía les sigo insistiendo, como que esos son conceptos muy abstractos, como que bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que luchan por la justicia. Mateo me va a decir, bueno, lee completamente mi capítulo 25, diría Mateo. Tuve hambre, tuve sed, era migrante, estaba desnudo, estaba enfermo, estaba encarcelado y me asististe. Esa es la manifestación plena. Esa es la epifanía que nos debe de mover, o por lo menos es ahí, por esos caminos donde Mateo quiere que el verdadero rey de Israel que acaba de nacer sea reconocido. Un rey sin corona, un rey de pobres, ciegos, cojos,
desnutridos, enfermos, poseídos. ¿Dónde se manifiesta entonces ahora este Mesías, este Dios? Pues Dios no ha cambiado. Dios se sigue manifestando en todos estos grupos marginados. Tú puedes nombrar estos grupos marginados y allí está la presencia de Dios. Pero estos grupos marginados no son muy fácil de reconocer porque nosotros queremos ver estrellas, queremos que el sol se mueva, que la luna deje de brillar, que aparezcan verdaderamente terremotos, que nos sacudan, que vengan los ángeles con las trompetas. Nosotros queremos ver eso. Y nos han preparado para ese último día, para el Armagedón, el rapto, todas estas teologías nefastas, que lo único que hacen es sacarles el dinero. Pero qué difícil es entender la epifanía desde los pobres, desde la mujer que lucha por buscar a su hija, porque no le hacen justicia en los tribunales, desde la gente que está presa porque no pudo pagar un abogado y el juez se vendió porque el juez es corrupto, desde la gente que le han hecho sentir que no es digna. Bueno, todo el mensaje que hemos tratado de repetir una y otra vez en Mateo va a tener plenitud la epifanía, la manifestación de Dios cuando lo reconozcamos en todos estos grupos marginados. Hermanos y hermanas, si tú todavía quieres, ahora, ¿qué haces tú que eres papá, que eres mamá, con la magia de los niños? Yo no quiero que le quiten esa magia, ¿verdad? Ese deseo de enseñarles estas tradiciones que son parte de nuestra cultura. Pero también hay que irlos educando y decirle, ay, qué bueno que el niño, qué bueno que el niño Dios o el rey mago te trajo esto. Pero esto es para compartirlo con los pobres, con otros niñitos que a lo mejor no tuvieron la suerte que tú tuviste. Sean creativos, transmítanle su fe de una manera madura, ¿verdad? Para que no entren en traumas como yo, que toda una noche no dormía el día 5, llenando de pasto todos los lugares para que los animales de los sabios tuvieran que comer. Y siempre, nunca aparecieron. Y allí no brilló la luz. No brilló esa luz efímera del regalo. Brilló la luz de la fe de mi madre. Brilló la luz de su sabiduría. Brilló la luz de su amor a la palabra que me transmitió y que le agradezco desde lo profundo de mi corazón. Dejen, hermanos y hermanas, que la luz de Cristo los lleve a los pobres. Quien anda por esos caminos no se equivoca. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.